Florence Scovel Shinn descubrió algo en 1925 que transformó por completo su relación con la prosperidad. Ella se dio cuenta de que el dinero no era una cosa, no, era una presencia, una entidad viva que respondía a quien sabía cómo llamarla correctamente. Y hoy vas a aprender exactamente cómo hacer eso. Pero antes, necesito hacerte una pregunta que puede sonar un poco rara. ¿Alguna vez has llamado al dinero por su nombre? No estoy hablando de desear dinero. No estoy hablando de pedir dinero. Estoy preguntando si alguna vez has visto la abundancia como si fuera alguien real y has dicho su nombre en voz alta. La mayoría de las personas nunca han hecho eso. Y es exactamente por eso que el dinero no les obedece. Florence enseñó que la palabra hablada es tu varita mágica, pero no cualquier palabra. Palabras específicas, pronunciadas de forma específica, con una intención específica. Y cuando aprendes a llamar al dinero por su nombre verdadero, algo extraordinario sucede. Él obedece, no porque lo merezcas, no porque hayas trabajado duro, sino porque finalmente estás hablando el idioma que la prosperidad entiende. Durante los próximos minutos, voy a revelarte 3 secretos que Florence guardó para sus alumnos más dedicados. El primero es el nombre secreto de la abundancia. El segundo es la forma correcta de pronunciarlo. Y el tercero es el momento exacto en el que produce resultados más rápidos. Pero presta atención, porque hay un detalle que casi nadie percibe. Florence decía que llamar al dinero equivocadamente es peor que no llamarlo. Es como gritar el nombre de alguien que quieres atraer, mientras demuestras desespero en la mirada. La persona huye. El dinero hace lo mismo. Así que vamos a empezar desde el principio. En 1923, Florence estaba trabajando con una mujer llamada Lupita. Lupita había perdido casi todo. Su esposo había fallecido. Sus inversiones habían fracasado. Ella vivía de favor en la casa de una prima, que dejaba bien claro que ella era un peso. Lupita llegó al consultorio de Florence con una pregunta simple. ¿Por qué el dinero me abandonó? Florence la miró en silencio por un largo momento. Después dijo algo que lo cambió todo. Tú nunca tuviste el dinero. Tú tenías cosas. El dinero en sí nunca fue tuyo, porque nunca lo conociste de verdad, nunca lo llamaste, nunca estableciste una relación con él. Él estaba solo de paso por tu vida, yendo a algún lugar donde sería reconocido. Lupita quedó confusa. ¿Cómo así reconocido? Es solo dinero. Florence sonrió. Ese es exactamente el problema. Para ti, es solo dinero. Para quien prospera de verdad, es una fuerza viva que responde a quien la honra. En aquel día, Florence enseñó a Lupita el primer decreto de invocación de la abundancia. No era una afirmación, no era una oración, era una convocatoria directa, usando el nombre espiritual de la prosperidad. Y en 7 días, algo inexplicable sucedió. Una carta llegó del despacho de abogados que cuidaba del patrimonio del marido. Había un error en los cálculos. Lupita tenía derecho a una cantidad que nadie había percibido, lo suficiente para que ella se estableciera nuevamente. ¿Coincidencia? Florence no creía en coincidencias. Ella decía que cuando llamas correctamente, el universo no tiene elección, sino la de responder. Es ley, no es favor. Pero aquí está el punto que nadie enseña. El nombre de la abundancia no es dinero, no es riqueza, no es prosperidad,
Esos son rótulos que creamos, el nombre verdadero. Según los estudios de Florence sobre textos antiguos, viene de una raíz que significa flujo eterno. En hebreo, existe una palabra que se aproxima a eso. Shefa significa emanación abundante, flujo divino que nunca cesa. Cuando Florence enseñaba a sus alumnos a invocar prosperidad, ella no usaba la palabra dinero. Ella usaba variaciones de ese concepto de flujo. ¿Y por qué esto importa? Porque cuando llamas a algo por el nombre verdadero, accedes a la esencia de ello. Cuando llamas por el nombre superficial, solo tocas la superficie. Piensa conmigo. Si alguien te llamara por tu apodo de infancia, aquel que solo personas íntimas conocen, ¿no sentirías algo diferente? ¿Una conexión más profunda? ¿Una voluntad mayor de responder? El dinero funciona así. Él responde más intensamente cuando lo llamas por lo que realmente es: un flujo, una emanación, una energía en movimiento que elige dónde aterrizar, basada en quien la reconoce de verdad. Florence desarrolló lo que ella llamaba el decreto de invocación nominal. Era una secuencia de palabras que combinaba reconocimiento, llamado y recepción. Ella enseñaba a los alumnos que repitieran eso en el momento en que se despertaban, antes incluso de abrir los ojos. El decreto comenzaba así: yo reconozco el flujo eterno que gobierna toda abundancia. Yo lo llamo por su nombre verdadero. Yo lo invito a fluir a través de mí y para mí. Yo me declaro receptáculo abierto para todo lo que Él quiere darme. Simple, ¿no es así? Pero la simplicidad esconde un poder inmenso. Voy a explicar por qué cada parte funciona. Cuando dices yo reconozco, estás saliendo de la ignorancia. La mayoría de las personas ignoran completamente que existe una fuerza por detrás del dinero físico. Ellas creen que dinero es papel, metal, números en la cuenta. No, eso es la manifestación. La fuerza por detrás es lo que Florence llamaba la substancia infinita. Cuando dices yo lo llamo por su nombre verdadero, estás estableciendo intimidad. Ya no estás tratando la abundancia como extraña. Estás diciendo que conoces quién ella realmente es. Eso crea conexión. Cuando dices, yo lo invito a fluir a través de mí y para mí, estás abriendo dos canales: el canal de recepción y el canal de pasaje. Florence era muy clara sobre eso. Quien quiere retener abundancia, pierde. Quien deja fluir a través de sí, multiplica. Y la última parte: yo me declaro receptáculo abierto. Eso resuelve el problema número uno de la mayoría de las personas. Ellas piden, pero están cerradas para recibir. Sus miedos, sus creencias limitantes, su senso de no merecimiento, todo eso cierra los portales. Declararse abierto es un acto de fe que el subconsciente registra. Pero calma. Existe un segundo nivel de este decreto que Florence solo enseñaba para quien ya dominaba el primero. Y ese segundo nivel es donde las manifestaciones comienzan a suceder en velocidad sorprendente. Ella descubrió que adicionar elementos de autoridad al llamado amplificaba los resultados. No autoridad arrogante, autoridad amorosa, la autoridad de quien sabe que tiene derecho divino a la abundancia. El decreto expandido incluía una frase adicional: y yo decreto que este flujo me reconoce como su socio en esta dimensión, no su siervo, no su mendigo, su socio. Cuando Lupita comenzó a usar esa versión, los resultados se multiplicaron. En 3 meses,
Ella no solo se había establecido nuevamente, ella estaba ayudando a la prima, que antes la trataba como un peso. Florence documentó decenas de casos similares. Gente que pasó años pidiendo, rogando, trabajando a más no poder, y que solo empezaron a prosperar cuando cambiaron la forma en que se relacionaban con la energía del varo. Un caso particularmente interesante fue el de un señor llamado Marco. Marco era profe, ganaba poco. Vivía quejándose de que los intelectuales siempre andan con la soga al cuello. Florence lo encaró directo. Estás llamando a la pobreza por su nombre. Todos los días dices que gente como tú está sin un clavo. El universo está nomás obedeciendo tu llamado. Marco se puso como chile. Pero si nomás estoy describiendo la realidad. Florence respondió con una de sus frases más célebres. Tú no describes la realidad, tú decretas la realidad. Cada palabra tuya es un llamado, y estás llamando exactamente lo que no quieres. Marco se resistió por semanas. Pero algo en las palabras de Florence se le quedó dando vueltas en la cabeza. Finalmente, decidió probar. Por 30 días dejaría de hablar de carencias y empezaría a llamar a la abundancia por su nombre todas las mañanas. Lo que pasó en esos 30 días desafía toda explicación. A la primera semana, nada visible cambió, pero Marco notó que su ansiedad por el varo estaba disminuyendo. Dormía mejor, se levantaba más ligero. En la segunda semana, un exalumno se puso en contacto. Quería agradecerle el impacto que Marco había tenido en su vida años atrás y quería darle las gracias ofreciéndole una oportunidad. Un programa de tutorías privadas que pagaba 3 veces lo que Marco ganaba en la escuela. ¡Órale! A la tercera semana, Marco descubrió que tenía derecho a un reajuste salarial retroactivo que nadie había procesado bien. El valor era substancial, una buena lana. A la cuarta semana recibió una herencia inesperada de un tío lejano que apenas conocía. ¡Qué suerte! Cuando Marco regresó a platicar con Florence, estaba transformado. No solo económicamente. Su postura era diferente, su mirada era diferente. Había entendido algo profundo. Florence le preguntó qué había aprendido. Marco dijo algo que ella apuntó y luego citó en sus charlas. Me pasé la vida entera quejándome de que el varo no llegaba. Ahora entiendo que estaba llegando todo el tiempo, pero yo estaba parado en la puerta gritando, ¡váyanse!, mientras decía, por favor entren. Ay, mis palabras sobre escasez eran más fuertes que mis deseos de abundancia. Esa es la trampa que aprisiona a millones de personas. Quieren una cosa, pero llaman otra. Desean prosperidad, pero decretan carencia todos los días. En las pláticas con los amigos, en los pensamientos callados, en las quejas sobre los precios, sobre las cuentas, sobre lo difícil que está la situación. Cada una de esas palabras es un llamado, y el universo no juzga. Él nomás responde. Florence era incansable en enseñar esto. Ella decía que la mayoría de la gente necesitaría una transformación radical en la forma en que habla. No nomás agregar decretos positivos, sino eliminar por completo los decretos negativos que hacen sin darse cuenta. Y aquí hay algo que pocos maestros modernos de la ley de la atracción entienden. No basta con agregar positividad. Necesitas remover la negatividad. Si haces 10 decretos de abundancia por la mañana, pero te la pasas el día quejándote del varo, los decretos no tienen la fuerza suficiente para superar las quejas. Es como llenar una cubeta agujereada. Puedes echarle agua todo el día. Si no tapas los hoyos, nunca se va a llenar. Florence enseñaba un ejercicio que ella llamaba ayuno verbal de escasez.
Por 7 días, la persona se comprometía a no pronunciar ninguna palabra relacionada con carencias, dificultades financieras, carestía, crisis. Ninguna. La mayoría fracasaba al primer día. Algunos a la primera hora. El hábito de hablar sobre carencias estaba tan arraigado que era casi automático. Pero quien lograba completar los 7 días reportaba cambios sorprendentes, no nomás en las finanzas, en la energía general, en el humor, en las relaciones. Era como si limpiar el lenguaje limpiara la propia percepción de la realidad. Una alumna llamada Vero completó el ayuno y le escribió a Florence. Ella dijo que al 4.º día se dio cuenta de algo espantoso. Casi el 90% de sus conversaciones giraban en torno a quejas financieras, ya sea de ella misma o de otros. Cuando dejó de participar en esas conversaciones, muchas relaciones se pusieron raras. Literalmente, ya no tenía de qué platicar con ciertas personas. Florence respondió que eso era de esperarse. A la miseria le gusta la compañía. La escasez se alimenta de la confirmación colectiva. Cuando dejas de alimentar el círculo de quejas, se extraña. Pero te estás liberando de una prisión que ni sabías que existía. Vero continuó el proceso. En 3 meses, había cambiado no solo sus finanzas, sino todo su círculo social. La gente a su alrededor ahora era diferente. Hablaban de posibilidades, de proyectos, de crecimiento. El ambiente de escasez había sido reemplazado por un ambiente de expansión. Esto nos lleva al segundo gran secreto que Florence enseñaba sobre llamar al varo por su nombre: la forma de pronunciarlo. No basta con saber las palabras. La entonación, la emoción, la energía detrás de las palabras determina su potencia. Florence observó que el mismo decreto dicho de 2 formas diferentes producía resultados completamente opuestos. Cuando alguien decía «yo decreto abundancia en mi vida», con tono de desesperación, de súplica, de duda disimulada, el universo recibía un mensaje confuso. Las palabras decían una cosa, la energía decía otra. Y cuando hay conflicto entre palabra y energía, la energía siempre vence. Pero cuando alguien decía las mismas palabras con tono de autoridad serena, de certeza tranquila, de quien sabe que está nomás afirmando lo obvio, los resultados eran inmediatos y poderosos. Florence desarrolló lo que ella llamaba la voz del decreto. Era un tono específico que combinaba firmeza y suavidad. No era gritar, no era susurrar, era declarar con la naturalidad de quien afirma que el cielo es azul. Ella pedía a los alumnos que practicaran primero con afirmaciones neutras, frases que no cargaban carga emocional. Mi nombre es tal, yo vivo en tal lugar. Cosas que eran simplemente verdad y que la persona decía sin ansiedad ni esperanza. Después, ella pedía que usaran exactamente ese mismo tono para los decretos de abundancia. La misma naturalidad, la misma certeza, la misma ausencia de drama. Eso era difícil para la mayoría. Porque cuando se trata de varo, la gente tiene mucha carga emocional, miedos antiguos, traumas, memorias de carencias, humillaciones. Todo eso infecta la voz cuando intentan decretar prosperidad. Florence tenía un ejercicio para eso también. Ella pedía que la persona escribiera una lista de todas las memorias dolorosas relacionadas con el varo. Cada vez que sintió vergüenza, cada vez que pasó necesidad, cada vez que fue rechazada o juzgada por cuestiones financieras. Después, ella conducía un proceso de perdón y liberación de esas memorias, usando decretos específicos que cortaban la ligación energética entre el pasado y el presente. Uno de los decretos más poderosos que ella usaba
era este: yo libero toda memoria de falta. Yo perdono a todos los que me hicieron sentir indigna de la abundancia. Yo me perdono a mí misma por haber creído en la escasez. Yo corto, ahora, todo lazo con el pasado de limitación. Estoy libre. Estoy libre. No, estoy libre. La repetición del estoy libre 3 veces era intencional. Florence creía en el poder del número 3 para sellar decretos. 3 es el número de la manifestación completa. Comienzo, medio y fin. Pensamiento, palabra y acción. Padre, Hijo y Espíritu. 3 es completitud. Cuando dices estoy libre 3 veces, no estás solamente afirmando, estás sellando, cerrando un ciclo, declarando que aquel capítulo acabó definitivamente. Muchos alumnos relataban que al hacer ese ejercicio, sentían físicamente algo soltarse. Algunos lloraban, algunos sentían escalofríos, algunos tenían sensación de ligereza repentina. El cuerpo estaba liberando memorias almacenadas que bloqueaban el flujo de prosperidad, como si estuviera soltando un lastre pesadísimo, y es exactamente ahí que entramos en el tercer gran secreto, el momento exacto en que el llamado produce resultados más rápidos. Florence descubrió, a través de años de observación, que existían ventanas temporales donde los decretos tenían potencia multiplicada. No era superstición, era observación científica del funcionamiento de la mente subconsciente, algo que ella aplicaba con rigor. El primer momento de poder es inmediatamente al despertar. En los primeros 5 minutos de conciencia, el subconsciente aún está en estado alfa, aún receptivo, aún maleable, aún conectado al campo de posibilidades infinitas que visitamos en el sueño, donde todo es posible. Si usas esos 5 minutos para decretar abundancia, las palabras penetran profundo, mucho más profundo que si esperaras 1 hora. Florence era categórica sobre esto. Ella decía que la mayoría de las personas desperdicia la ventana más preciosa del día. Despiertan e inmediatamente checan problemas. Piensan en las cuentas. Recuerdan las dificultades. Anticipan estrés. Y con eso, programan el día entero para escasez. ¡Qué tragedia! El segundo momento de poder es antes de dormir, especialmente en los últimos minutos antes de perder la conciencia. Todo lo que pones en la mente en ese momento va a trabajar durante la noche entera. El subconsciente no duerme. Él procesa, él organiza, él crea. Si te adormeces con pensamientos de falta, él va a trabajar para manifestar falta. Si te adormeces con decretos de abundancia, él va a trabajar para manifestar abundancia. Es como sembrar la semilla correcta en tierra fértil. Florence enseñaba un ritual nocturno específico. Ella pedía que los alumnos se acostaran, cerraran los ojos y repitieran internamente el decreto de invocación nominal, no en voz alta, internamente, dejando las palabras disolverse en el silencio de la mente mientras el sueño llegaba. Pero había un tercer momento que Florence consideraba aún más poderoso que los otros 2, y pocos conocen: el momento de gratitud inesperada. Ella explicaba así: cuando sientes gratitud genuina por algo que aún no ha sucedido, creas un cortocircuito en el tiempo. Estás agradeciendo en el presente por algo que tu racional dice estar en el futuro. Eso confunde la mente lineal. Y en la confusión, algo mágico acontece. El universo recibe la gratitud como si la cosa ya existiera y corre para manifestarla, para justificar la gratitud que ya estás sintiendo. Es la ley de la atracción en su máxima expresión.
Es como un paradoja temporal. Agradeces antes de recibir. Y porque agradeciste, recibes. Pero solo recibes porque agradeciste antes. ¿Cuál vino primero? ¿El huevo o la gallina? Florence decía que no importa cuál vino primero. Lo que importa es que funciona. Y vaya que funciona. El decreto que ella enseñaba para ese momento era diferente. Incluía gratitud explícita. Yo agradezco profundamente por el flujo abundante que ya está moviéndose en mi dirección. Yo agradezco por los caminos que ya están abriéndose, mismo que mis ojos aún no vean. Yo agradezco por estar siendo cuidada por la substancia infinita que gobierna toda prosperidad. Gracias, gracias, gracias. ¿Percibes la diferencia? No es pedir, es agradecer, no es esperar. Es reconocer que ya está sucediendo. Eso cambia completamente la vibración. Y aquí entra algo que va a parecer radical, pero es absolutamente esencial. Florence enseñó que no debes especificar cómo la lana va a llegar. Eso limita el universo. No le pongas cadenas. Cuando dices, necesito un aumento. Quiero ganar en la lotería. Espero que aquel cliente cierre. Estás diciendo al universo por dónde él debe entregar. Y muchas veces, aquel camino no es el mejor. El universo puede tener algo mucho mayor preparado. Pero si insistes en recibir por una puerta específica, puedes bloquear todas las otras. ¡Qué terquedad! El decreto correcto abre todas las puertas. Yo me abro para recibir abundancia por todos los canales conocidos y desconocidos. Yo permito que el flujo escoja la mejor forma de llegar hasta mí. Yo confío que la inteligencia infinita sabe más que mi mente limitada. Amén. De Rosita, aquella primera alumna que mencioné, cometió ese error al inicio. Ella estaba tan enfocada en herencia, en recibir de fuentes predecibles, que casi perdió oportunidades que venían de direcciones inesperadas. Florence la corrigió. Estás mirando para 3 puertas e ignorando las otras 97. La lana no necesita venir de donde esperas. Ella necesita venir. ¿De dónde? Deja el universo decidir. Esa mentalidad de apertura total es crucial y exige un tipo específico de fe. No la fe de quien espera pasivamente. La fe de quien sabe que está siendo guiado. La fe que actúa cuando la intuición llama. La fe que reconoce oportunidades en lugares improbables. Florence llamaba eso de fe activa, en oposición a la fe pasiva que fica solo esperando caer del cielo. Fe activa es decretar y actuar, llamar y se movimentar, invocar y estar listo para recibir cuando llegue. Es estar atento a las señales. Ella usaba una metáfora que quedó famosa entre sus alumnos. Imagina que estás esperando un barco con tesoro llegar al puerto. Puedes ficar sentado en casa pensando en el barco, o puedes ir hasta el puerto y estar listo para cuando él llegue. ¿Quién crees que va a recibir el tesoro primero? El que se mueve, obvio. Decretar es como enviar el llamado para el barco. Pero aún necesitas ir al puerto. Aún necesitas estar posicionado para recibir. Es dar el paso extra en la práctica. Eso significa que después de hacer tus decretos por la mañana, prestas atención especial a las ideas que surgen, a las coincidencias que aparecen, a las personas que cruzan tu camino, a los impulsos intuitivos que parecen no hacer sentido racional. Ahí está la clave. Florence decía que la intuición es el GPS del universo. Cuando decretas correctamente, la intuición empieza a guiarte para donde la abundancia está esperando. Pero necesitas seguir. Confía en tu brújula interna.
Muchas personas hacen decretos perfectos y después ignoran completamente las señales que reciben. Tienen un impulso de ligar para alguien. Ignoran. Sienten ganas de ir a un lugar diferente. Dejan para después. Perciben una oportunidad que parece pequeña además. Desprecian. ¡Qué desperdicio! Y después reclaman que los decretos no funcionan. Funcionan sí, pero necesitas hacer tu parte. Tú eres quien no está poniendo de tu parte. Acabas de descubrir algo que pocos canales sobre ley de la atracción revelan. No basta con saber las palabras. Necesitas saber el tono. Necesitas saber el momento. Y necesitas actuar cuando el universo responde. Si este conocimiento está resonando en ti, si sentiste algo moverse por dentro mientras escuchabas, quiero invitarte a ser parte de esta misión de esparcir la sabiduría auténtica de Florence Scovel Shinn. El Super Thanks que está ahí abajo no es solo una forma de apoyo. Es tú poniendo en práctica la ley de la circulación que Florence enseñaba. Cuando permites que la energía fluya a través de ti, ella se multiplica. Cuando la retienes, se estanca. Cada persona que clica en ese corazón dorado está diciendo, lo entendí, recibí valor y elijo hacer que esta energía circule. Tú no eres solo un espectador de este canal. Eres parte del movimiento que está rescatando las enseñanzas originales de Florence, antes de que fueran diluidas por el mercado de autoayuda superficial. Ahora voy a revelarte la técnica completa que une todo esto. El ritual de invocación nominal de la abundancia es un proceso de 7 pasos que Florence desarrolló a lo largo de 20 años de práctica y refinamiento. Primer paso: limpieza verbal. Por 24 horas antes del ritual, te comprometes a no pronunciar ninguna palabra de escasez, ninguna queja sobre lana, varos o dinero, ninguna referencia a dificultad financiera. Estás preparando el terreno. Estás abriendo camino. Segundo paso: liberación del pasado. En la noche anterior al ritual, escribes todas las memorias dolorosas sobre el dinero en un papel. Después, lo lees en voz alta. Libero esta memoria. Perdono a todos los involucrados. Me perdono a mí mismo. Y quema el papel. Si no puedes quemar, rásgalo en pedazos minúsculos y tíralo a la basura. El acto físico importa. Él señala al subconsciente que aquel ciclo acabó, que se cerró. Tercer paso: preparación del espacio. En la mañana del ritual, enciendes una vela. Puede ser cualquier vela, pero Florence prefería verde para abundancia o dorada para prosperidad. La vela representa la luz de la conciencia superior que estás invocando. Cuarto paso: centralización. Te sientas cómodamente, cierras los ojos y respiras profundo 3 veces. En cada expiración, imaginas que estás soltando tensión, miedo, duda. Estás vaciando para poder llenar. Quinto paso: la invocación. Con la vela encendida delante de ti, pronuncias el decreto completo. Yo reconozco el flujo eterno que gobierna toda abundancia. Yo lo llamo por su nombre verdadero. Shefa, emanación divina, substancia infinita. Yo lo invito a fluir a través de mí y para mí. Yo me declaro receptáculo abierto para todo lo que Él quiere darme. Yo decreto que ese flujo me reconoce como su socio en esta dimensión. Sexto paso: gratitud anticipada. Aún con los ojos cerrados, sientes gratitud. No piensas en gratitud, sientes en el corazón, en el cuerpo. Agradeces como si ya hubieras recibido lo que pediste.
Permanece en ese sentimiento por al menos 3 minutos. Séptimo paso. Sellado. Abres los ojos, miras para la llama de la vela y dices en voz alta: está hecho, Situ, está consumado. Yo recibo. Después apaga la vela y sigue tu día con fe absoluta de que algo ya está en movimiento. Florence recomendaba hacer ese ritual una vez por semana, no todos los días, porque hacer de más puede transmitir desespero al universo. Una vez por semana muestra consistencia sin ansiedad, consistencia y fe. Entre los rituales semanales, mantienes la práctica diaria simple, el decreto por la mañana al despertar, la gratitud en la noche antes de dormir, y atención constante a las señales y sincronicidades. Una alumna llamada Lupita siguió ese protocolo exactamente como Florence enseñó. En 45 días, ella relató cambios que llamó de imposibles de explicar. Varos comenzaron a aparecer de formas que ella nunca imaginaría. Un reembolso de impuestos que estaba perdido hacía años. Un trabajo freelance que surgió de la nada. Una deuda que simplemente fue perdonada por razones que la otra parte no supo explicar. Lupita preguntó a Florence cómo eso era posible. La respuesta de ella merece ser grabada en la memoria. Tú paraste de bloquear lo que siempre fue tuyo. La abundancia no vino de fuera. Ella estaba intentando llegar hace años. Tú finalmente quitaste las piedras del camino. Ese es el punto que cambia todo. La abundancia no es algo que tú conquistas, es algo que tú permites. No es algo que tú buscas allá afuera. Es algo que tú desobstruyes aquí dentro. Es algo interno. Los decretos, los rituales, las técnicas. Todo eso sirve para remover las barreras internas, los miedos, las creencias, los patrones heredados, las memorias cristalizadas. Cuando tú limpias eso, el flujo natural se reestablece. Es como un río que fue represado por escombro. Tú puedes hacer danzas de la lluvia pidiendo más agua, pero si la represa de escombro continúa allí, no sirve de nada. Lo que tú necesitas es limpiar el escombro. El agua ya está queriendo fluir. Tu abundancia ya está queriendo fluir. La cuestión es, ¿qué está bloqueando? Florence decía que identificar los bloqueos específicos de cada persona era un arte. Algunas tenían bloqueos de merecimiento. No creían que merecían prosperar. Otras tenían bloqueos de culpa. Sentían que el dinero era sucio o espiritualmente inadecuado. Otras tenían bloqueos de miedo. Recelaban que con el dinero vendrían problemas, envidia, pérdida de valores. Cada bloqueo exigía un trabajo específico, pero todos compartían algo en común. Eran creados y sustentados por palabras, pensamientos verbalizados, decretos inconscientes repetidos millares de veces a lo largo de los años. Si tú quieres saber cuál es tu bloqueo principal, haz lo siguiente. Completa esta frase en voz alta, rápidamente, sin pensar. Yo no puedo ser rico. ¿Por qué? La primera cosa que venga a la mente es tu bloqueo. Puede ser sorprendente, puede ser vergonzoso, pero es real, y solo reconociendo lo que es real, tú puedes transformarlo. Florence creó decretos específicos para cada tipo de bloqueo. Para quien tenía bloqueo de merecimiento, ella enseñaba: yo merezco abundancia por el simple hecho de existir. Mi merecimiento no depende de lo que hago, sino de lo que soy. Yo soy hijo de la substancia infinita. Heredar abundancia es mi derecho de nacimiento. Para quien tenía bloqueo de culpa, ella enseñaba: el dinero es energía neutra, no es bueno ni malo,
Es lo que yo hago con él que determina su carácter. En mis manos, el dinero se torna herramienta de bien. Yo bendigo el dinero y él me bendice de vuelta. Para quien tenía bloqueo de miedo, ella enseñaba: la abundancia me torna más libre, no menos. Cuanto más próspero más puedo ayudar. Cuanto más tengo, más puedo dar. El dinero en mis manos multiplica amor, no problemas. Escoge el decreto que resuena contigo. Si percibes que tienes más de un bloqueo, trabaja uno de cada vez. No intentes resolver todo al mismo tiempo. De Florence era clara sobre eso. Un bloqueo por vez, con foco y persistencia, hasta que esté completamente disuelto. Luego, pasemos al siguiente nivel. Ahora, quiero saber algo de ti. ¿Cuál fue la respuesta que surgió cuando completaste la frase "yo no puedo ser rico porque"? Cuéntanos en los comentarios. No tengas nada de vergüenza. Nombrar el bloqueo es el primer paso para disolverlo. Y cuando compartes tu experiencia, ayudas a otras personas que tienen el mismo bloqueo a reconocerse también. Comenta: ya identifiqué mi bloqueo, versus aún estoy descubriendo. ¿Cuál es tu caso? Cuéntame aquí abajo, porque leo todos los comentarios. Y a veces respondo con orientaciones específicas basadas en las enseñanzas de Florence. ¿Recuerdas lo que hablamos al principio? El dinero responde a quien sabe llamarlo por su nombre. Y tú, ahora sabes mucho más que la mayoría de las personas sobre cómo hacerlo correctamente. Sabes que existe un nombre verdadero para la abundancia: Shefa, flujo eterno, emanación divina. Sabes que el tono importa tanto como las palabras: autoridad serena, certeza tranquila, naturalidad de quien afirma lo obvio. Sabes que existen momentos de poder: los 5 minutos al despertar, los últimos minutos antes de dormir, y el momento mágico de la gratitud anticipada. Sabes que necesitas limpiar antes de preencher, remover palabras de escasez, liberar memorias dolorosas, identificar y trabajar tus bloqueos específicos. Y sabes que la fe activa es lo que hace que todo funcione: decretar y actuar, llamar y posicionarse, invocar y estar listo. Si aplicas siquiera un 10% de lo que aprendiste aquí, tu relación con la lana nunca más será la misma, porque dejaste de ser alguien que pide y pasaste a ser alguien que invoca, alguien que llama, alguien que tiene autoridad espiritual para decretar y ver manifestarse. Florence Scovel Shinn dedicó su vida entera a enseñar esto. Ella vio a miles de personas transformar sus finanzas simplemente cambiando las palabras que usaban. Ella probó, caso tras caso, que la lengua realmente tiene poder de vida y muerte, de abundancia y escasez. Ahora esta sabiduría está en tus manos, en tus palabras, en tu voz. ¿Qué vas a decretar a partir de hoy? La lana, los varos, están esperando ser llamados por el nombre verdadero, con la voz correcta, en el momento preciso. Llama y mira cómo obedece.